que habíamos visto la clase pasada, habíamos iniciado con, bueno, habíamos visto el punto de la microlocalización, es decir, que en este punto es el punto en el que se tiene que determinar el punto preciso donde se construirá la empresa, ¿no? Donde se va a emplazar el proyecto dentro de la macrolocación, dentro de la región que ustedes han determinado de acuerdo a distintos factores, ¿no? Y obviamente en este punto se hace la distribución de las instalaciones, ¿no? Si yo tengo un terreno, voy a ubicar aquí voy a ubicar aquí mi empresa, toda la parte sur va a ser la planta de producción, etcétera, ¿no? Se hace la distribución. Habíamos visto que para la microlocalización se pueden utilizar diferentes criterios, al igual que lo hemos utilizado en la macrolocalización, ¿no? La accesibilidad a materia prima, servicios, que creo que es en el que todos hemos coincidido que es uno de los elementos o factores principales, la disponibilidad de terrenos, la mano de obra, las construcciones y entre otros elementos. Les había dicho que existen diferentes métodos para poder determinar, ¿no? El cualitativo por puntos, factores ponderados, gráfica de punto muerto y entre otros métodos, ¿no? El que vamos a aplicar ahora y el que tenían que ir ya trabajando es, perdón, no sé quién se quiere unir. Disculpas. Habíamos visto el tema, el método cualitativo por puntos, ¿no? Que en este método, posible pregunta de examen, consistía en definir los principales factores de determinantes de la localización, ¿no? Obviamente en esta parte el grupo tiene que definir y debatir cuáles creen que sean los factores más importantes que tengan que considerar al momento de elegir el punto exacto donde se va a emplazar la empresa, donde se va a ubicar la empresa, ¿no? Obviamente no les estoy pidiendo numeración de casa, nada, pero por lo menos llegar a la zona definida, ¿no? De acuerdo a esto, el tema que es un poco más amplio y complejo es obviamente ponderar el peso de importancia, lo pondremos así, que va a tener cada factor que sea determinado o que sea analizado, ¿no? Habíamos visto en la clase pasada en el ejemplo que algunos decían, no, para mí servicios es el 50%, para mí es el 30%, para mí es el 90%, entonces en esta parte, tanto el jefe de grupo con los dos colaboradores tienen que llegar a un acuerdo y definir, obviamente, la ponderación que creen más importante de acuerdo al orden que ustedes vayan viendo, ¿no? Y obviamente, de acuerdo a esto, se calificaba, ¿no? Se determinaba cuánto valía cada punto, cuánto se equivale cada factor, ¿no? Habíamos dicho que tenía que sumar toda la ponderación, el 100%, o bueno, el 1 se lo dividen, y se iba a ponderar de acuerdo a la escala, ¿no? Les había dicho que podían utilizar la escala de 1, malo lo podríamos llamar, y 10, muy bueno, excelente, ¿no? Similar a lo que se los hacen inclusive en encuestas. Se calificaba cada sitio con la escala designada y se multiplicaba la calificación por el peso y se sumaba la puntuación. Y obviamente una vez determinado, lo pondremos así, una vez que se ha ponderado los pesos, se ha calificado cada una de las puntuaciones, se procedía a hacer el cálculo, ¿no? El cálculo que más o menos nos iba a decir cuál era el que mayor puntaje tenía. En este caso, ¿qué opción hubiera elegido? En el ejemplo creo que hemos visto en clase, pero no sé si les he enviado este ejemplo. Bueno, he ponderado yo 3 factores y había dicho voy a calificar proveedores, infraestructura y terreno. He ponderado en el 50, 30 y 20 y he calificado del 1 al 10. 1 como malo, 10 como excelente. He ido obviamente viendo las opciones. La opción que mejor he apuntado es la opción B, ¿no? Entonces ustedes, ¿qué tienen que hacer en este punto? Vuelvo a hacerles recuerdo. Ustedes van a establecer la región donde van a implementar, van a buscar opciones, ya les he dicho, entre 3 opciones a 4 pueden ir trabajando y obviamente colocando la zona o la ubicación de donde va a ser.
y de acuerdo a los diferentes factores van a ir complementando y haciendo la calificación, ¿no? Ustedes van a explicar por qué han definido, obviamente, cada uno de esos factores, ¿no? ¿Por qué infraestructura? Bueno, porque la infraestructura es un elemento importante, requerimos un espacio amplio para instalar las máquinas, o servicios básicos. ¿Por qué ustedes han puesto servicios básicos como los factores? Porque nuestra producción se basa, obviamente, no sé, en el recurso que es el agua, necesitamos acceso a tal mismo, etcétera, ¿no? Entre todos los elementos o medios de comunicación o la misma ubicación, les he dicho, ¿no? Entonces, ustedes van a ir, obviamente, explicando cada uno de estos factores, van a ir ponderando y al final van a hacer el cálculo de la mejor opción, lo pondremos así, que les ha salido de acuerdo al análisis que han realizado. Ahora les pregunto, ¿han podido irlo viendo? ¿Han ido avanzando? ¿Han tenido alguna duda en establecer quizás el factor o en la ponderación? ¿O no, o ni siquiera lo han avanzado? Chicos. Sí, creo que no hay dudas. Bueno, si no hay dudas, espero que esto lo estén trabajando. Les vuelvo a recalcar, necesito que expliquen los detalles, ¿no? ¿Por qué la infraestructura? ¿Por qué el servicio básico? ¿O por qué creen tan importante que sea para ustedes el terreno? ¿No? En esta parte sí hago hincapié porque es muy difícil, no difícil, ¿no? Sino llegar a un acuerdo entre tres personas, decir por qué o cuáles creen que sean los elementos, ¿no? Siempre en factores cualitativos no me pongan uno o dos, ¿no? Les voy avisando que por lo menos tienen que ser unos 5 que vayan analizando, obviamente dependiendo del proyecto, ¿no? Vamos a pasar al otro punto, que no recuerdo si el 7 es, habíamos hablado del estudio de mercado, ¿no? De toda la parte de determinar quiénes nos van a comprar el producto, podemos ofrecer, a quiénes vamos a ofrecer, cuál es nuestro público objetivo. Cuando hablo de mercado, no me refiero que me voy a la cancha y es para mi mercado, sino cuando hablo de mercado, estoy refiriéndome a un conjunto de transacciones, acuerdos o intercambios de bienes y servicios entre compradores y vendedores. Obviamente ustedes tienen un proyecto, una idea que desean vender, ¿no? O sea, un producto o un servicio que a su vez va a ser ofrecido a un mercado, ¿no? Ustedes han visto una necesidad, han tenido la idea de solucionar un problema, pero obviamente nosotros tenemos que ver a quiénes ya va dirigido nuestro producto, ¿no? Este mercado implica obviamente el comercio regular y regulado, donde existe cierta competencia. Ya les había dicho que obviamente dentro de un mercado, inclusive dentro de los factores que se podía analizar, podía ser la misma competencia para determinar dónde voy a emplazar mi proyecto, ¿no? El mercado. ¿Por qué creen ustedes que es importante determinar el mercado objetivo? Tal vez Inge sea porque dependiendo del mercado vamos a llegar a definir los precios con los que, con los que se van a distribuir nuestro producto, ¿no? Creo. Sí, obviamente cuando conocemos el mercado nosotros también tenemos lo que tu compañero dice, o perdón, lo que tú dices, Alex, es obviamente decir a qué precio vamos a vender, qué vamos a tomar en cuenta. Obviamente nosotros hemos visto una necesidad, ¿no? Esa necesidad hemos buscado solucionarla con nuestra idea, ¿no? Con nuestro proyecto, con nuestro producto, pero obviamente es importante que nosotros conozcamos el mercado al que vamos a ingresar. Si, por ejemplo, mi producto es, ya varias veces utilicé este ejemplo, las leches a base de frutos secos, lo pondremos así, no es que todo el mundo lo consume, ¿no? Hay un mercado objetivo, hay un mercado especial para esa clase de productos.
¿no? A diferencia que, por ejemplo, si fabricamos, no sé, harina, obviamente el mercado es mucho más amplio, ¿no? No solamente va a un cierto público objetivo, sino obviamente es mucho más general, ¿no? Entonces, es importante conocer el mercado, las necesidades del mercado, porque en función a esto han elaborado su idea, el público objetivo, es decir, conocer a quién va nuestro producto, quién es el comprador, por qué compraría nuestro producto o a quiénes tengo que ir dirigidos. Si mi producto, no sé, va para hacer jugo para niños, obviamente, perdón, unos minutitos, el auricular me está fallando. ¿Me escucha? Sí, se escucha, Inge. Ah, ya, gracias. Perdón, el auricular. Entonces, obviamente, si por ejemplo mi producto es mucho más amplio y van a ser jugos para niños, entonces sé que mi público va a ir a familias, ¿no? Un producto que obviamente no es el niño directamente que va a adquirir, sino es la madre, el padre, es una familia, ¿no? Entonces, es importante que ustedes conozcan y que sepan a quién están dirigiendo su producto. Porque obviamente, conociendo las necesidades del mercado, quién es nuestro público, nosotros podemos definir y establecer de qué manera ustedes van a ofrecer el producto, o sea, van a vender el producto y a quiénes lo van a hacer, dónde lo van a hacer, cómo lo van a hacer. No, no es que yo tengo mi producto y decido, o mi servicio, un producto, lo fabrico y a ver cómo se vende en el mercado, ¿no? Nosotros obviamente tenemos que ir adecuando a las necesidades del mismo, a saber quién es el que quiere, quién es la que compra. A ver, les doy quizás un ejemplo. Obviamente nosotros consumimos diferentes productos, ¿no? Dentro de la canasta familiar, pero quién es, por ejemplo, en la mayoría de los casos, la que hace las compras. ¿Quién tiene el poder de decisión al momento de ir al supermercado? Y decir, llevo este producto o se requiere esto. ¿Quién es mayormente la persona que toma la decisión? El comprador o el consumidor podría ser, tal vez, Inge. Sí, claro, es el comprador o el consumidor, pero en el caso de productos de canasta familiar, ¿quién va al supermercado? Le estoy preguntando y hace las compras. En la mayoría de los casos. Por lo general son las madres de Las familia. mamás. Exacto, ¿no? O sea, la que va al final al mercado, al supermercado, etcétera, y tiene el poder de decisión de compra es a veces la madre, ¿no? Entonces, en esa parte nosotros también tenemos que saber reconocer cómo podemos llegar a esa persona, ¿no? Cómo podemos alcanzar, en este caso, por ejemplo, si obviamente mi producto es enfocado a niños, etcétera, o sea, estoy dando un ejemplo en general, sé que no es el niño el que va a comprar, sino es la madre, ¿no? Entonces yo enfoco obviamente mis elementos a tratar de llegar a ese mi público, que en este caso es las madres de familia, las familias, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que conozcan el mercado. ¿Con qué fin? Conocer las necesidades, el público y obviamente con esto poder establecer cómo van a poder vender el producto, a quiénes, en cuánto y etcétera, ¿no? Ahora nos vamos a la parte, obviamente, del estudio de mercado. ¿Qué es el estudio de mercado? El estudio de mercado es la recolección, perdón, y el análisis de datos que una empresa, organización, proyecto realiza para determinar su posicionamiento con respecto a los competidores, ¿no? Obviamente, ¿con qué fin? Con el fin de mejorar las estrategias de negocios, establecer un precio justo, aumentar la competitividad, darle un valor agregado. El estudio de mercado, o sea, analizar el mercado, nos va a poder ayudar a detectar y cuantificar la necesidad de producir un determinado bien o servicio requerido. Si sé que mi mercado, por ejemplo, yo voy a fabricar pastillas contra la leucemia,
sé que mi mercado no es un mercado amplio, ¿no? O sea, existe un cierto porcentaje, según estudios, de gente que tiene esta enfermedad, de población que tiene esta enfermedad. Obviamente, yo voy a determinar en función a cuánto es lo que se requiere en el mercado que yo produzca. No voy a producir, no voy a tener una sobreproducción para un mercado que no existe, porque al final se va a generar una pérdida, ¿no? Vas a tener acumulación de producto, no vas a poderlo vender, no vas a poder introducirlo al mercado porque obviamente necesitamos determinar cuánto nosotros tenemos que producir y en función a quién, en función al público, a la demanda que vaya a existir, ¿no? Obviamente con este estudio de mercado nosotros vamos a determinar lo que se requiere, la cantidad necesaria, ¿no? De la producción de mi bien o el servicio que yo voy a prestar. Y también el estudio de mercado nos va a permitir conocer la oferta de nuestra empresa, ¿no? Obviamente puede existir una demanda, pero la oferta es cuánto nosotros vamos a poder producir para cubrir esa demanda, ¿no? Y obviamente estableciendo estos dos elementos que son la oferta y la demanda, nos van a poder permitir establecer estrategias para alcanzar las metas. Si existe una demanda amplia y obviamente mi capacidad de producción no llega a cubrir la demanda, mi meta va a ser que no sé, el año posterior, el siguiente año, yo voy a aumentar mi producción con el fin de ir cubriendo una mayor cantidad de mercado. ¿Ok? ¿Cuáles son las etapas de este estudio de mercado? Obviamente, primero es determinar quiénes son nuestros consumidores, cuál es la demanda del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas, ¿no? Entonces, cuando nosotros realicemos estos estudios de demanda y oferta, y esto se los pido que se lo anoten, vamos a hacer un estudio para 5 años, ¿no? Entonces, voy a tomar periodo 2021 al 2025, o sea, yo voy a analizar obviamente la demanda actual, conociendo el mercado ahora en 2020, pero voy a irlo proyectando para 5 años, ¿no? O sea, proyecto se establece un estudio de 5 años para obviamente ir tomando elementos que nos van a permitir siempre la mejora, ¿no? La segunda etapa está obviamente la competencia y las ofertas y las del mercado del proyecto actuales y proyectadas. Igual obviamente nosotros tenemos una oferta dentro de nuestro proyecto, vamos a establecer una oferta y la vamos a proyectar de acuerdo a diferentes factores y obviamente por último está la comercialización del producto. ¿A qué creen que me refiero con la comercialización del producto? ¿Cómo vamos a comercializar mi producto? ¿Cómo voy a llegar al consumidor? Obviamente todo su proyecto ha nacido de esa necesidad, pero obviamente no solo se satisface produciendo, ¿no? Sino llegando al consumidor final, ¿no? Entonces, igual vamos a ver algunos elementos para que ustedes puedan establecer canal de distribución, qué elementos van a poder utilizar para llegar al consumidor final. Vamos a la parte de la demanda, posible pregunta de examen. La demanda se la define como, podemos así, como la cantidad de bienes, productos, servicios que el consumidor, es decir, que nuestro público, está dispuesto a adquirir, ¿no? Obviamente esto a un precio y un lugar establecido. ¿Con qué fin? Con el fin de satisfacer su necesidad o la necesidad que tiene el consumidor. Entonces, la demanda se va a definir como eso, como la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere. ¿Cuánto es lo que nos pide? Ahora, por ejemplo, ¿qué ha habido? ¿Qué sobredemanda ha habido este tiempo de pandemia? Los barbijos, Inge, y también algunos medicamentos contra esto del COVID y esas cosas. Exacto, ¿no? Ha habido una sobredemanda, uno de los barbijos, de los medicamentos, de lo que su compañero Pablo dice, agentes desinfectantes.
el alcohol en gel, la lavandina. Ha habido un tiempo que no encontrabas un barbijo, ¿no? Al principio de la pandemia realmente ha llegado a sobrepasar la cantidad que el productor, que la empresa podía ofrecer, ¿no? Y obviamente inclusive se ha visto que si existía el producto, el precio era totalmente elevado, ¿no? Creo que han podido, no creo que yo soy la única que ha visto que el barbijo que la caja te costaba 30 pesos, ahora esas veces estaba hasta en 300 bolivianos, ¿no? Porque no existía este producto, ¿no? Entonces, obviamente, la demanda va a ser la cantidad que se requiere ser adquirida, ¿no? Y obviamente la demanda está fundamentalmente relacionada con la población, porque ¿quiénes van a adquirir su producto o su servicio? La población. Entonces está relacionada. ¿Cuál es el propósito de la demanda? Obviamente, primero, cuando ustedes demandan algo, ¿qué significa? Que lo desean, ¿no? Cuando yo quiero, no sé, un helado el día de hoy porque hace demasiado calor, yo deseo un helado. Segundo, significa que también tienen la capacidad de adquirirlo. El mercado al que ustedes van a ir enfocados o su producto está enfocado, tiene uno la necesidad, el deseo, la búsqueda. Segundo, tiene la capacidad de adquirirlo. O sea, es un mercado que está dispuesto a que si tú le ofreces el producto, él lo adquiera. Y tercero, el que tengo la mentalidad de comprarlo, es decir, que tengo ese plan de que primero deseo mi helado, segundo, bueno, he ahorrado y tengo el dinero para irme a comprar el helado que yo quiera, y tercero, estoy planeando ir a comprarme mi helado, ¿no? Entonces, la demanda primero se va a ver reflejada en esa decisión de los deseos desean satisfacerse. Entonces, si resumimos, la cantidad de demanda de un bien o servicio es el monto que los consumidores planean comprar durante un periodo determinado a un precio específico. Entonces, dentro de la demanda es importante que primero caractericen y cuantifiquen la población carente. Segundo, obviamente, analicen las características socioeconómicas. Y tercero, tengan una referencia geográfica y delimitar, ¿no? Obviamente, el mercado puede ser amplio, pero a quién está enfocado, cuál va a ser mi público objetivo, y entre otros elementos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ya habíamos dicho que la demanda está totalmente relacionada con la población, ¿no? Entonces, yo voy a saber, determinando la población que va a adquirir el producto, yo voy a poder determinar cuánto es lo que están buscando, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar de la población. Primero, se debe conocer la población de acuerdo a datos históricos proporcionados por fuentes confiables, es decir, año versus población. Se procederá a proyectar el número de personas, es decir, la población para los años de estudio, 5 años. Obviamente, cuando nosotros buscamos fuentes o bases de datos, nosotros podemos saber, ¿no?, de acuerdo a diferentes elementos como el censo, la población que existe, ¿no? Pero no sabemos que de aquí a 5 años cuánto va a ser la población futura. Entonces existen métodos que nos permiten a nosotros proyectar primero, obviamente, proyectar el mercado, ¿no? Proyectar la población. Pueden ser índices de crecimiento para la población o el método que es un poco más numérico, la regresión lineal, para determinar la población futura y así también la demanda. Obviamente esto en función a datos históricos. Entonces, ¿qué va a realizar en este punto el grupo? En este punto el grupo va a analizar el mercado
la población futura mediante regresión y los años de estudio. ¿Ok? Les voy a mostrar algunos ejemplos con el fin de que podamos ir viendo. Ya les había dicho, obviamente, que las fuentes de información pueden ser datos del INE, que es el que todos tenemos acceso. Pueden ser fuentes de universidades. Existe a veces en diferente bibliografía, inclusive de proyectos, datos de la población, institutos de investigación, ministerios, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que, por ejemplo, les voy a mostrar acá? Si pueden apreciarlo, igual se los voy a enviar el ejemplo y algunos otros más que tengo en fotografía que me va a permitir mostrarles. Obviamente, según este proyecto, según datos del INE, tenía estos datos de la población, ¿no? Que se proyectaban del 2018 al 2030. Los años de estudio que la persona, estos eran los datos que obtenía la persona de acuerdo a la fuente del INE, ¿no? De acuerdo a la población que existía, año versus población. Estos datos, ustedes deben saber manejar la regresión lineal. Estos datos primero han sido obviamente graficados y mediante la regresión lineal se han determinado los diferentes factores de correlación, ¿no? Ahora yo necesito proyectar para los años de estudio. Este es un proyecto que ha sido del año 2019. Entonces, en este proyecto se ha proyectado para 6 años. Entonces, se ha tomado en cuenta los años de estudio 2020 a 2025. De acuerdo a los datos de la regresión lineal y la ecuación de una recta, porque esto representa una recta, ¿no? Inclusive el valor correlación es cercano a 1. Se ha proyectado la población. Si se han podido dar cuenta, aquí él tenía datos 2018, 2020, 25 y 30, pero nosotros requeríamos 2021, 22, 23, 24 y 25. Entonces, los datos de la población han podido ser proyectados. Entonces, en este primer punto, lo que ustedes tienen que realizar es determinar la población y proyectarla. ¿Okay? Como les he dicho, pueden utilizar fuentes del INE, referencias bibliográficas de universidades que existen estos análisis. Inclusive hay otros métodos para proyectar la población que pueden ser de acuerdo a tasas de incremento, etcétera, pero obviamente ahorita por factor tiempo, factor de grupos, se va a utilizar la regresión lineal. ¿Okay? No sé si aquí tienen alguna duda. Se los voy a enviar el ejemplo, no se preocupen, y unos 2 más que debo tener de proyectos para que vayan más o menos viendo, inclusive para que vayan comparando datos, ¿no? Obviamente, si ustedes van a utilizar fuentes de datos de INE, no se olviden siempre citar, ¿no? Porque esta es una fuente en la que ustedes no han investigado por su propia cuenta, sino que obviamente están utilizando una fuente para poder determinar y proyectar el mercado, ¿no? La población. Entonces, este es el primer punto que ustedes tienen que cumplir en esta pequeña parte, que obviamente ya es un poquito más extensa y sé que ustedes lo van a poder realizar. Posterior a eso, es determinar, obviamente, la demanda. Si bien es importante que conozcan... Perdón, desconectar el cargador, porque si no terminamos sin cargador. Bueno, si bien es importante que ustedes conozcan y caractericen la población carente, la demanda actual, obviamente es importante que nosotros conozcamos la demanda futura, ¿no? Si nosotros ya hemos determinado el mercado, o sea, cuántas personas van a requerir el producto, en función a qué, es importante que nosotros determinemos cuál va a ser el tamaño del proyecto. Ya les he dicho que el producto que ustedes están elaborando va a ir a un mercado específico, va a ir a satisfacer una necesidad. Si el producto son medicamentos para leucemia, hay una demanda para eso, ¿no? Son aquellas personas de toda la población que yo he analizado y he proyectado. Hay un indicador que dice que es el 10% de la población enferma, que tiene esta enfermedad, entonces es la demanda que yo tengo que cubrir, ¿no? Y obviamente voy a proyectar para los años de estudio.
¿Cómo pueden determinar la demanda del producto? La demanda del producto se puede determinar con diferentes métodos. Uno puede ser los indicadores técnicos, pueden ser indicadores de consumo, análisis de, por ejemplo, en el caso de enfermedades, cuántas personas según estadísticas están enfermas. O también podemos determinar el mercado según a un análisis de lo que ocurre en el mercado, ¿no? Por ejemplo, si ahora yo me quiero dedicar a fabricar barbijos, ¿realmente existe una demanda de este producto? Hay todavía carencia de este producto, cuántos competidores tengo, mi producto va a ser igual que él, entonces analizo lo que está ocurriendo en el mercado. También se puede determinar lo que mayormente conocemos son las encuestas y alguna vez se las han debido aplicar mediante encuestas, determinar quiénes consumirían nuestro producto, quiénes estarían dispuestos a, si la mantequilla tradicional era a base de la leche de vaca, de la crema, pero ahora yo voy a ofrecerte una mantequilla a base de almendra, ¿tú me comprarías? Sí, no, ¿por qué no? O cuánto estarías dispuesto a pagar, o dónde quisieras adquirir. Diferentes encuentros que nos pueden ayudar a determinar cuánta gente realmente requiere nuestro producto, pero obviamente ahorita por el tema de la pandemia no se hacen encuestas, me han llegado bastantes encuestas virtuales, ¿no? Que lo hacen mediante formularios de Google, etcétera, ¿no? Visitas a la competencia, obviamente aquí es como que más, lo ponemos así, voy a mirar lo que hace la competencia, cuánto es lo que producen, más o menos a quiénes van, quién es su mercado. Y otro de la manera de determinar es el contacto mismo con los clientes, ¿no? Ustedes pueden inclusive saber si un producto puede funcionar dentro de un mercado, si un producto es demandado de acuerdo a lo que hablan con los clientes o el contacto que existe entre ellos, ¿no? Si yo el día de hoy he decidido vender chocolates, pregunto, ¿realmente adquirirías este chocolate? ¿Tienes necesidades? ¿Te gusta el chocolate a base de frutas, relleno de jalea de frutas, etcétera, ¿no? Distintas maneras de poder determinar la demanda. Ya conozco la población, ya conozco el mercado entero, ahora voy a determinar de ese mercado cuánto es lo que quieren requerir. ¿Qué entonces van a realizar en este punto? En este punto el grupo, en función a su análisis de la población, determinará la demanda de su producto. ¿Ok? Entonces, hallo la población, determino la demanda. Más o menos vamos a ir viendo este ejemplo. Este es un ejemplo de una planta de tratamiento de aguas grises domiciliarias. Este proyecto estaba enfocado, uno, en el ahorro del agua, segundo era el tiempo de escasez de agua que hemos tenido. Entonces, este proyecto ha surgido a base de esencial, de que no había el agua, de que las cuentas de servicios eran elevadas. Entonces, este ejemplo es de esta planta de tratamiento, era una propuesta para hacer una planta de tratamiento económica, modular, práctica, para que pueda ser adquirida y pueda ser instalada en los domicilios. Por ejemplo, se recolectaba el agua de lavaplatos, que saben que tienen diferentes agentes químicos, del lavavajillas, de los desinfectantes, etcétera, el agua del lavamanos, el agua de la ducha. Entonces, esta planta, mediante diferentes tratamientos, iba a tratar el agua para poderla reutilizar, ya sea en el mismo proceso o para riego. No recuerdo bien, creo que sí, para el mismo proceso para riego. Entonces, estas plantas, la idea de este proyectista era instalarlas en los domicilios. Entonces, estamos hablando, obviamente, de familias, ¿no? Entonces, se ha determinado la cantidad de habitantes de la ciudad de Cochabamba Cercado. Era un proyecto que se iba a establecer en Cochabamba Cercado, en la zona de Calacala. Se ha determinado la población proyectada. El proyecto ha sido analizado en 2016, lo han proyectado para 5 años, 2017-2021. Se ha determinado la población según una fuente del INE, y han utilizado un indicador técnico.
que se ha estimado de acuerdo a diferentes encuestas, preguntas de más o menos cuántas personas conformaban una familia. Entonces se ha hablado de alrededor de 4 o 5 personas. En este proyecto han utilizado, un indicador técnico de 5 personas. Y se había establecido que ser una planta al año, ¿no? Una planta para cada familia. Entonces, de acuerdo a la población, no está su cálculo, de acuerdo a la población y a su indicador técnico han podido determinar cuántas familias requerirían su producto, ¿no? Entonces, en este caso eran 138.394, o sea, ellos han dicho que su producto, el proyectista ha dicho que su producto va a ser demandado por todas las familias de Cochabamba, estimando que cada familia tiene entre 4 a 5 personas, lo estableció en 5. Entonces, ha determinado la demanda de su producto, es decir, lo que el consumidor estaría dispuesto a adquirir. Este ha sido igual otro proyecto, si no me equivoco, era de aceites, que ya les he ido mostrando otros ejemplos relacionados con este, de aceites esenciales, creo que era, no recuerdo bien. Se ha proyectado la cantidad de familias que existía en la ciudad de Cochabamba igual. Este proyecto ha sido del año pasado. Se ha proyectado los años de estudio 2019 a 2023. Se ha tenido la determinación de cuántas familias y, ellos han determinado la demanda en litros año, ¿no? Se ha estimado que cada familia requería 50 mililitros por mes. Lo ha llevado a litros para determinarlo en litros. Y obviamente su indicador técnico era 50 mililitros familia mes, ¿no? Y obviamente ha dicho que en un año iban a consumir esta cantidad. Por la cantidad de meses te da a que 0,6 litros familia año, y de esta manera han podido, alguien que habla. ¿No cambió la diapositiva? Qué raro. Ahora voy a cerrarlo y voy a volverlo a abrir. Disculpas, no sé qué ha pasado. No estaban pudiendo ver la diapositiva. Si me confirman, por favor, si se puede ver la diapositiva. Sí se puede ver, ingeniera. Gracias. Es que su compañera. Vamos a ver. Gracias, Gladys. Si es que ya puedes ver o no puedes ver, te agradecería que me confirmes. Igual se los voy a reenviar estos datos. Entonces, lo que les explicaba, de acuerdo a ese indicador técnico, se ha determinado la demanda, que era obviamente el número de familias por el indicador técnico, que en este caso era 0,6 litros familia año. Han determinado la demanda, se lo denomina bajo la sigla Q, de cuántos litros iban a requerir o estaban buscando la población o estaba dispuesta a adquirir la población. Entonces, la demanda, ustedes pueden utilizar diferentes factores, inclusive el tema de encuestas, ya les he dicho, el tema más fácil podría ser, ¿no?, un indicador técnico que más o menos nos ayude a determinar. Este es el caso de las pastillas para la epilepsia. Me disculpo por esto, no sé qué ha pasado. Este es el caso de las pastillas de epilepsia. Estaban hechas a base de la flor de floripondio. Eran pastillas naturales. En este caso se ha determinado y se ha proyectado la población en la ciudad de Cochabamba, creo que era, o La Paz. Se ha realizado una investigación y se ha determinado que el 2% de toda esta ciudad se encontraban enfermos de epilepsia, ¿ya? Y que se consumen 3 pastillas al día, el cual, debido a la competencia, se evaluó que el 10% compraría el producto con las características de la empresa, es decir, natural.
Ahora, por ejemplo, esta demanda ya no se ha basado mucho solamente en el indicador técnico, ¿no? Sí tenían que primero, obviamente, han determinado la población y cómo han determinado su demanda. Se han dicho que obviamente existía un mercado y era el 2% de toda esa población que se encontraba enferma de epilepsia. Pero como existía competencia, o sea, había la empresa Juan, la empresa TAN y la empresa TAN, han dicho que de todo este 2% del total, es decir, de toda esa población del 2%, el 10% compraría su producto. ¿Okay? Se los voy a mandar todo el cálculo, no es que lo tenga el trabajo. Han determinado que el 2%, que el 10% de todo ese total del 2% enfermos iban a comprar su producto con las características que tenían. Obviamente, lo que sucedía que este producto, al ser un producto natural, existía, de acuerdo a los estudios que hicieron mediante encuestas y contacto con en este caso los clientes, era que obviamente no confiaban que sea un producto natural y que obviamente iba a ayudar a esta enfermedad, ¿no? Y obviamente, de acuerdo a eso han podido, uno, determinar la población de demanda y cuántas pastillas requería esa población, porque se consume alrededor de 3 pastillas, era lo que se tenía lo que se tenía estudiado. Entonces, este ha sido otro caso para determinar la demanda. ¿Okay? Entonces, ustedes pueden determinar la demanda, ya les he dicho, en función a encuestas, en función a un indicador técnico, como en el caso del proyecto de plantas, ¿no? No es que cada persona me va a comprar una planta, sino se ha visto que sea por familia una planta al año, ¿no? Se los voy a enviar, no se preocupen, este ejemplo y entre otros, a medida que yo también vaya, para que ustedes vayan teniendo obviamente el acceso a estos ejemplos y puedan obviamente guiarse, no copiar, pegar la población, pero esa parte. Vamos a ir a la segunda parte, un poco para que les dé el tiempo de que ustedes puedan trabajar, es la oferta, ¿ok? La oferta puede ser, podemos definirla como la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes, es decir, productores, están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio determinado. Es decir, que es la cantidad de bienes y servicios que las empresas, organizaciones tienen la capacidad y desean vender en el mercado, ¿no? Entonces, obviamente, es todo lo que nosotros vamos a poder ofrecer al mercado. ¿Qué nos permite el análisis de la oferta? El análisis de la oferta nos permite evaluar fortalezas y debilidades e implementar estrategias para mejorar la ventaja competitiva. Obviamente, cuando nosotros determinamos la cantidad de bienes que la empresa va a poder y tiene la capacidad de producir, vamos a poder obviamente analizar cuáles son nuestras fortalezas y debilidades ante la competencia, ¿no? Si yo realmente estoy pudiendo cubrir el mercado, o por qué no lo puedo cubrir, cuál es mi debilidad, qué tengo que mejorar, qué me falta para poder cubrir el total de la demanda, etc. ¿Qué se debe analizar? Se debe efectuar una revisión histórica, actual y futura de la oferta para establecer cuántos bienes han entregado los competidores, cuántos están entregando y cuántos podrán ofrecer al mercado. Es decir, determinar si, como les he dicho, si están cubriendo el mercado, si existe esa disposición de cobertura, entre otros elementos. Okay, si es que estoy yendo muy rápido y no pueden tomar apuntes, me avisan, por favor. Veremos un poco el tema de los tipos de oferta, posible pregunta de examen. ¿Cuáles son los tipos de oferta que existen o, bueno, se pueden analizar? Está la oferta competitiva o de mercado libre, que es aquella, TikTok, porque esto no está, que es aquella que los productores se encuentran en circunstancias de libre competencia, ¿no? O sea, sobre todo debido a que estos son tal cantidad de productores del mismo bien y están determinados por la calidad, el precio, el servicio que ofrecen,
y porque generalmente ningún productor domina el mercado, es decir, que no es que existe mucha competencia o el que está actualmente ofreciendo el producto no es el número uno, eh, diferente, ¿no? La oferta oligopólica, es decir, pocos, oligos es pocos, se caracteriza porque el mercado se encuentra dominado solamente por algunas empresas, por algunos productores, y ellos determinan la oferta, los precios, y normalmente tienen acaparada gran cantidad de materia prima. Obviamente aquí sí existe la competencia, sí existen los productores, existen empresas que dominan el mercado, y ellos establecen más o menos el precio de venta que existe. Ahora les doy un ejemplo, el pan de batalla, tenemos 100 panaderos y se sabe que el precio del pan de batalla va entre los 0,50 y 0,60, ¿no? Y obviamente ellos también son los que acaparan bastante materia prima. La otra oferta es la oferta monopólica, en aquella que existe un solo productor del bien o servicio, y por tal, si es solo uno, es el que domina el mercado, ¿no? Es el que encabeza el mercado, él domina, él impone el precio, él impone la calidad del producto, la cantidad, etcétera. Y la oferta monosopónica. Inge, perdón, no sé si es solamente de mí, pero no le estoy escuchando nada.